Hola a todos, vamos a continuar con métodos de solución de ecuaciones diferenciales de primer orden. Nuestra siguiente tipo de ecuación, son las ecuaciones lineales de primer orden. Como ya vimos en videos anteriores, las ecuaciones diferenciales son lineales si son lineales con respecto a la variable dependiente. Es decir, la variable dependiente y sus derivadas solo aparecen elevadas a la 1, no están dentro de alguna raíz, no están elevados a otra potencia, no están multiplicadas entre sí con distintas cosas de la variable dependiente, etc. De manera general, podemos obtener que las ecuaciones lineales de primer orden tienen esta forma. Van a ser una función de la variable independiente por la derivada, más función de la variable independiente por la función y, que es la variable dependiente, igual a función de la variable independiente. Esta es la forma que tienen las ecuaciones lineales de primer orden. La variable independiente y la dependiente podrían cambiar de nombre. Podría ser que tu dependiente sea el tiempo y tendría exactamente la misma forma. O podría ser que la dependiente sea tal vez z, pero siguen conservando la misma forma, solo le cambiarías a las variables. Esa va a ser la forma general que vas a tener. Esta forma general te va a decir quién es la independiente y quién es la dependiente. ¿Ok? Acuérdate también que estas a sub 1, a sub 0 y g de x son funciones de la variable independiente. Esas podrían ser no lineales, no tienes problemas. Lo único que le pides es que la dependiente y sus derivadas sí aparezcan de forma lineal. Al dividir entre la función a sub 1 de x, término a término, dividimos cada uno de ellos entre a sub 1 de x, y renombramos nuestras funciones. Aquí me quedaría 1, aquí me quedaría esta función que ahora le voy a llamar p de x, y esta de acá, al dividir entre a1 de x, le voy a llamar f de x. Solo le renombré a las funciones. ¿Ok? Esta nueva forma de expresar la ecuación se llama forma estándar, y esa es la que vamos a estar trabajando mayoritariamente. Entonces, tenemos a nuestra misma ecuación, es la misma que esta de acá, solo que la escribimos en forma diferente. En este caso, como ya mencioné, x es la variable independiente, y es la variable dependiente. Pero podrías tener distintas variables independientes. La forma siempre va a ser la misma, ¿no? En este caso, esta ecuación tiene a r como la variable independiente y a θ como la dependiente. Eso es válido. Podría ser que cambies de variables, porque luego a veces a los chicos les confunden un poquito que cambiemos de variable, pero sin problema tienes que llevar a la ecuación a la misma forma. Ok, entonces vamos a primero desarrollar el método de solución de manera general, y posteriormente ya vamos a aplicar este método a los ejemplos. Entonces, la idea general de este método es que si tú observas lo suficiente a una ecuación diferencial ordinaria lineal, se parece a la regla del producto. A ver, regresemos. Observemos esta ecuación de aquí en su forma estándar. Es más, la vamos a reescribir. Tenemos la ecuación estándar en forma estándar de y de x más p de x por y igual a g de x, le llamé f de x. Si observamos esta ecuación lo suficiente, a ver, obsérvenla lo suficiente. Hay que observar las ecuaciones siempre primero. Si observamos esta ecuación, vemos que del lado izquierdo tenemos la derivada de y de x más función p de x por y. Esto nos recuerda un poquito a la regla del producto. La derivada del producto es primera por derivada de la segunda más segunda por la derivada de la primera. Entonces, si ves aquí, tienes la derivada de una más otra por y. Entonces es como más o menos tener la regla del producto. Es la suma de dos términos. En uno de los términos aparece la derivada de una función y en el otro término aparece la función, que eso es lo que sucede en la regla del producto. En la regla del producto tienes función y la derivada de la función sumados, ¿no? Entonces, si tú observas esto lo suficiente, dices como que se parece a la regla del producto, el lado izquierdo, este cacho de aquí.
Se parece, pero no es exactamente él. Entonces, la idea del método de solución es, como se parece a la regla del producto, pues yo voy a usar la regla del producto. Y para poder usar la regla del producto, voy a tener que hacer una manipulación donde me lleve a mi ecuación diferencial exactamente como un producto del lado izquierdo de la ecuación. Eso es lo que voy a querer hacer. ¿Ok? Entonces, voy a manipular la ecuación asterisco para que el lado izquierdo, que de principio se parece a la regla del producto, pero que no solo se parezca, sino que sea exactamente como la regla del producto. Sea de la forma de la regla del producto. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, en vez de que solo se parezca, realmente voy a hacer que sea de esa forma. Ok. Bueno, para hacer eso, voy a llamar a una función amiga que me va a ayudar a que realmente el lado izquierdo de la ecuación sea como la regla del producto. Esa función amiga le voy a llamar mu de x. Es una función especial que todavía no conozco, es una función desconocida que voy a tener que establecer, o sea, voy a tener que determinar quién es para que me ayude a lograr mi objetivo, que es que modifiquemos el lado izquierdo de la ecuación que se parezca exactamente como la regla del producto. Entonces, vamos a consideremos mu de x, que es una función incógnita, o sea, todavía no sé quién sea esa función. Una función incógnita para que nos ayude a transformar el lado izquierdo de la ecuación en la forma que queremos. O sea, aquí lo puse para que nos ayude en lo que queremos. Que queremos que esa mu de x cambie el lado izquierdo de la ecuación como la derivada de un producto. Entonces vamos a multiplicar mu de x por esa ecuación asterisco, término a término para no modificar la igualdad, ¿no? Entonces multiplicamos término a término, nos queda mu de x de y de x más mu de x p de x y igual a mu de x por f de x. ¿Ok? Entonces yo no sé quién sea mu de x, pero quiero que cuando multiplique mu de x por la ecuación asterisco, este cacho de aquí sea la derivada de un producto. ¿Ok? Para saber cómo va a ser exactamente la derivada de un producto, pues podemos ver el primer término. El primer término nos podría ayudar. Esto nos da una idea que si esto es la derivada de un producto, sería como la primera por la derivada de la segunda, ¿no? Más la segunda, y esto tendría que ser la derivada de la primera. ¿Ok? Entonces, observando el primer término, nos motivamos a buscar cómo es la derivada de y con mu de x, porque esto parece que es mu de x por la derivada de y. Entonces, ¿qué es la derivada con respecto a x? De mu de x por y. La derivada con respecto a x de mu de x por y sería la primera, mu de x por dy en dx, por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. ¿Ok? Entonces, si yo calculo la derivada de mu de x por y, aquí me queda primera por derivada de la segunda, más segunda, que es y, por la derivada de la primera, que es de mu en dx.
Entonces, si yo comparo con la ecuación que tengo aquí arriba, el primer término es igualito. El segundo término se parece bastante. Tengo aquí una y me queda este cacho de acá, que es mu de x, p de x y d mu en dx. Es decir, si yo hago que estas dos cosas sean iguales, entonces yo ya voy a lograr mi objetivo, que es que el lado izquierdo de la ecuación sea la derivada de un producto, en específico la derivada de mu por y. ¿Ok? Entonces, forzar que estas dos cosas sean iguales resuelve el problema que yo estoy teniendo. Entonces, si logramos que mu de x por p de x sea igual a d mu en dx, lograremos el objetivo, ¿no? Okay. Que es transformar el lado izquierdo de la ecuación en la derivada de un producto. ¿Ok? Bueno, la buena noticia es que esta ecuación de aquí es una ecuación de tipo separable, como la que ya vimos en nuestro video anterior. La ecuación que tenemos aquí de mu en dx es igual a mu por p. Es una ecuación diferencial ordinaria separable y esa ya la sabemos resolver. Entonces la resolvemos. La variable dependiente es mu, la variable independiente es x. Todo lo que tenga mu lo pasamos del lado izquierdo y todo lo que tenga x lo pasamos del lado derecho para hacer la separación de variables. Entonces hacemos de mu sobre mu igual a p de x, donde acuérdate que p es una función de x, ¿no? Lo mismo que mu. Mu es una mu de x. ¿Ok? Entonces, para resolver esta ecuación, pues podemos simplemente integrar, como lo hicimos en el método de separación de variables. Resolvemos el lado izquierdo de la ecuación y nos quedaría el logaritmo natural de valor absoluto de mu de x, igual a, pues esa integral la vamos a dejar de forma explícita porque no sabemos quién es p de x y dependiendo de p de x va a ser el valor de esa integral. En este caso podemos resolver para mu de x, aplicamos la base e, aplicar base e en ambos lados y a la logaritmo natural de valor absoluto de mu de x igual a e a la integral de p de x de x. Cancelamos e con logaritmo natural. Podemos asumir que mu de x es positivo porque tiene valor absoluto. Y nos quedaría mu de x igual a e a la integral de p de x de x. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que yo estoy encontrando la mu que hace lo que yo quiero, que transforma el lado izquierdo de la ecuación como la derivada de un producto. Si yo multiplico exactamente por esta mu, voy a transformar el lado izquierdo de la ecuación como la derivada de un producto. ¿Ok? Aquí una notita. Esta es una integral indefinida, no tiene límites, ¿no? Cuando yo realizo esta integral, me queda por ahí una constante, la constante de integración, C1. ¿Ok? Esta C1 es cualquier número que yo quiera. Eso quiere decir que esta función mu no es única. Yo puedo tener muchas, de hecho infinitas de ellas. Sin embargo, tú no necesitas infinitas de ellas. Tú solo necesitas uno porque tú solo quieres resolver la ecuación diferencial. Entonces, cuando te quede aquí una constante de integración, sin problema la puedes hacer 0, ya que solo necesitas
una función mu, no necesitas todas, ¿ok? Esa es una pequeña nota sobre esta función mu. Y otra, pues nota, es que esta función mu es lo que se llama el factor integrador. Este factor integrador o integrante lo que va a hacer es que transformes tu ecuación diferencial lineal como la derivada de un producto. ¿Ok? Entonces ya lo determinamos, sabemos que eso es lo que hace, pero pues vamos a ver cómo eso nos ayuda a resolver la ecuación diferencial. Entonces, ahora sí vamos a resolver la ecuación diferencial. Tenemos a la ecuación diferencial en su forma estándar de y de x más p de x por y igual a f de x. Sabemos que el factor integrador mu de x igual a e a la integral de p de x. Sabemos que este factor integrador lo que hace es modificar el lado izquierdo de la ecuación como la derivada de un producto. Entonces agarramos nuestro factor integrador y lo multiplicamos por la ecuación asterisco, que es la de la forma estándar. Multiplicamos término a término, nos quedaría e a la integral de p de x de y en dx más e a la integral de p de x p de x por y igual a e a la integral de p de x f de x. ¿Ok? Entonces, si mis cálculos están correctos, que en este caso sí lo están, el lado izquierdo de la ecuación, fíjate que ahora lo vas a poder reescribir como la derivada de un producto. En específico, la derivada del producto del factor integrador, que es mu de x, e a la integral de p de x, por la solución que es y. Ok. Lo verificamos, derivada del producto de dos funciones. Primera, aquí está, por la derivada de la segunda, aquí está. Más segunda, aquí está, por la derivada de la primera. ¿Quién es la derivada de la primera? Derivada de la función exponencial, es ella misma, por la derivada del exponente. La derivada del exponente, podemos aquí hacer un reacomodo con el teorema fundamental del cálculo, versión 1, y sería la derivada de la integral, sería lo de adentro nada más, ¿no? P de x, que es exactamente esto de aquí, la exponencial por P de x. Entonces sí, la derivada de este producto es exactamente la suma de estos dos términos, ¿ok? Y bueno, ¿qué gané yo con escribir eso como la derivada de un producto? Pues que como esta es la derivada de algo, ¿cómo cancelo yo mis derivadas? Pues integrando, ¿no? Cuando yo vea esta ecuación de aquí, me deben dar ganas de integrar para poder así cancelar esta derivada. ¿Ok? Usando la definición de integral. Entonces integramos con respecto a x en ambos lados. La integral p de x. Integramos con respecto a x en ambos lados. Y al integrar con respecto a x, pues voy a poder ser capaz de cancelar esta derivada con la integral, ¿no? Todo lo que esté en amarillo se va a cancelar y solo nos va a quedar a la integral de p de x por y igual a la integral de e a la integral de p de x f de x. Y aquí pues ya podríamos, si así lo deseamos, despejar para y. 1 entre e a la integral de p de x por la integral de e a la integral de p de x f de x. O lo que es lo mismo, e a la menos integral de p de x por la integral de e a la integral de p de x. Perdón si mis integrales parecen S. P de x
f de x. Y ya está. Ya encontré y a la solución en términos de p de x y de f de x. Aquí está p de x. Okay. Esa es la fórmula para la solución de la ecuación diferencial. Es decir, con esto yo estoy probando que cualquier ecuación diferencial lineal la puedo resolver y esta es la solución. ¿Ok? Ahí está. Ahora, no te recomiendo que vayas a memorizarte esta fórmula. No memorices esta fórmula. Porque cada que intentas memorizar cosas de este estilo, pues esto se queda en tu memoria a corto plazo porque pues realmente no es algo muy, no sé, muy llamativo, ¿no? Bueno, sí es llamativo, pero no muy interesante, tal vez. No se siente como que algo que tú quieras recordar, ¿no? Entonces, la memorización de este tipo de fórmulas no es buena, no te la recomiendo. Más bien te recomiendo que intentes replicar los pasitos que aquí hicimos. Así pueden resultar un poquito confusos tal vez porque estamos usando pues notaciones matemáticas. Tal vez con los ejemplos en particular ya es un poquito más sencillo seguir los pasitos, pero sí te recomiendo que sigas los pasos, no hagas sustitución de la fórmula. ¿Ok? Entonces, así es como resolvemos ecuaciones diferenciales lineales. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un par de ejemplos para que veamos cómo es el método de solución, con ejemplos en específico. Ejemplos. Okay, entonces vamos a agarrar al problema número 6 del libro. Dice y' más 2xy igual a x al cubo. Ok. Entonces, para resolver una ecuación lineal, lo primero que vamos a hacer es llevarla a su forma estándar. Analizamos y vemos que esta ecuación ya está en su forma estándar. Para que esté en su forma estándar, la derivada, primera derivada, debe estar solita, multiplicada por un 1 nada más. ¿Ok? Bueno, lo segundo lo voy a ir poniendo como pasitos, ¿no? Llevar a forma estándar, esa ya está. Ese pasito ya está. Lo segundo que vamos a hacer es encontrar el factor integrador. El factor integrador. Eso lo vamos a calcular. El factor integrador ya vimos que es e a la integral de p de x de x. Entonces, identificamos en nuestra ocasión quién es p de x. Pues es el término que acompaña a y, es 2x. Entonces, calculamos. Mu de x es igual a e a la integral de 2x de x, que sería e a la x cuadrada sobre 2, x al cuadrado, más c. Pero como ya lo comenté anteriormente, la constante la tomamos 0 sin problema, porque solo necesitamos un factor integrador. Entonces nuestro factor integrador es e a la x cuadrada. ¿Ok? Entonces, pasito 3, multiplicamos mu de x por la ecuación diferencial. Multiplicamos mu de x por la ecuación diferencial, que es la número 6, que ya está en su forma estándar. Si no estuviera en su forma estándar, aquí escribiríamos quién es la forma estándar y esa es la que multiplicaríamos por mu de x. Entonces multiplicamos mu de x por 6, nos queda e a la x cuadrada por y' más
e a la x cuadrada por 2xy igual a e a la x cuadrada por x cúbica. ¿Ok? Si nuestros cálculos son correctos, el lado izquierdo de la ecuación debe ser la derivada de un producto. En específico, debe ser la derivada del producto del factor integrador, que es e a la x cuadrada, por y. Lo verificamos rápidamente. Derivada de este producto, primero es e a la x cuadrada, aquí está, por la derivada de y, aquí está, más segunda, que es y, por la derivada de e a la x cuadrada, que sería e a la x cuadrada por 2x. Sí, estamos en lo correcto. Después integramos con respecto a x. En ambos lados, la integral y la derivada, todo lo que está en amarillo, se van a cancelar y solo nos va a quedar e a la x cuadrada y igual a la integral de e a la x cuadrada por x cúbica de x. ¿Ok? Y eso, pues lo vamos a tener que calcular, esa integral la tenemos que calcular. Entonces, para calcular esa integral, vamos a hacer un cambio de variable, lo voy a poner con azulito el cambio de variable. El cambio de variable va a ser igual a u, igual a 2 a x cuadrada, de u va a ser 2x de x. Entonces, para no hacernos bolas, primero voy a calcular la integral y después voy a sustituir, ¿sale? La integral de e a la x cuadrada, x cúbica de x, va a ser igual a u igual a x cuadrada, de u es 2x de x, entonces esta cosa de aquí me quedaría como un e a la u, necesito un 2x acá, entonces esto me queda como un medio de u, Ahí me salté un poquito los pasos. Un medio de u. Y eso va a ser porque ese x cuadrada lo voy a poner como un x por x cuadrada. Un x me va a servir para el diferencial. Y el otro x cuadrado lo voy a transformar a un u. Entonces esto va a ser como un 2x sobre 2 por x cuadrada. Este es el u y este es el de u y me quedaría un medio extra. Ok, entonces esto de aquí lo resolvemos y nos queda un medio integral de u de u. Eso lo integramos y nos va a quedar, usando integración por partes, nos va a quedar e a la u por u menos e a la u. Y volviendo a la variable original, nos queda un medio de e a la x cuadrada por x cuadrada menos e a la x cuadrada. ¿Okay? Entonces, eso lo regresamos aquí. Y nos quedaría e a la x cuadrada y igual a un medio e a la x cuadrada por x cuadrada menos e a la x cuadrada más constante. Aquí sí va una constante porque aquí sí estamos obteniendo todas las familias de soluciones de la ecuación. Finalmente despejamos, nos quedaría un medio de x cuadrada menos 1 más c por e a la menos x cuadrada. Dividiendo término a término, al dividir e a la x cuadrada entre e a la x cuadrada solo queda un medio de x cuadrada, aquí también solo queda 1 y aquí al dividir nos va a quedar c e a la menos x cuadrada. Y con eso ya obtuvimos la solución de la ecuación diferencial. ¿Okay? De hecho, pues esta es una familia de soluciones, ¿no? Porque aquí está la c. Ok. Entonces, así es como se resuelven
las ecuaciones lineales. Vamos a hacer un problema de valor inicial. Vamos a hacer un problema de valor inicial, el 28. 28 dice y de x en de y menos x igual a 2y cuadrada. Aquí debería ser, tiene un typo, el libro dice y de 1 igual a 5, pero debería ser x de 1 igual a 5. O sea, tiene un errorcito ahí. El libro ya lo estoy corrigiendo. X de 1 igual a 5. A ver, ¿por qué tiene un errorcito? Porque si te fijas, bueno, acá tiene otro errorcito porque aquí es de x en de y. Si te fijas, esta ecuación luce un poquito distinto de la anterior. Y la razón por la que luce distinto es porque en este caso x es la variable dependiente y y es la independiente, lo cual es completamente válido. Como ya habíamos mencionado, x es la variable independiente. Perdón, y es la variable independiente y x es la variable dependiente. Entonces, como cambiamos de dependencia, la ecuación lineal luce distinta, pero sigue siendo una ecuación lineal. Es una función de la variable independiente por la derivada. Función de la variable independiente por la función. Función de la variable independiente. ¿Ok? Entonces vamos a resolver esta ecuación. Entonces, primero vamos a llevar a forma estándar. Entonces la llevamos a la forma estándar. Para llevar a la forma estándar dividimos todo entre y. Nos queda de x en de y menos 1 en y por x igual a 2y cuadrado sobre y, quedaría 2y. Ahí está. Esa es la forma estándar, la que vamos a utilizar. Le vamos a poner carita feliz. Ok. Después de llevar a la forma estándar, el segundo paso es encontrar el factor integrador. Encontrar el factor integrador. Anteriormente teníamos un mu de x porque x era la variable independiente. En este caso tenemos que obtener un mu de y. Anteriormente teníamos mu de x igual a e a la integral de p de x porque x era la variable independiente. En el caso que tenemos nosotros, la variable independiente es y, entonces el factor integrador va a estar descrito como mu de y es igual a e a la integral de p de y. En vez de x es y. Determinamos quién es p de y en nuestra ecuación en la forma estándar, carita feliz. P de y sería todo esto, incluyendo el menos. P de y es menos 1 en y. ¿Ok? Entonces, mu de y sería e a la integral de menos 1 en y de y, que es lo mismo que e a la menos logaritmo natural de valor absoluto de y, o lo que es lo mismo, e a la logaritmo natural de valor absoluto de y a la menos 1, o sea, valor absoluto de y a la menos 1. Podemos considerar que y es positivo. De hecho, nuestro problema de valor inicial, y es este de acá. No, perdón, y es este de acá. Y es 1 y x es 5. Entonces, en este caso, mu de y es y a la menos 1. Ok. Entonces, tercer paso, multiplicamos mu de y por la ecuación carita feliz, que es la ecuación diferencial escrita en la forma estándar. Multiplicamos
ya la menos 1 por esa ecuación, nos quedaría 1 en y, dx en dy, menos 1 en y cuadrada, x, igual a 2y sobre y, me quedaría 2 nada más. Si nuestros cálculos son correctos, el lado izquierdo de la ecuación debe ser la derivada de un producto, el producto del factor integrador, que es 1 en y, por la solución, que en este caso es la variable dependiente, es x. Lo verificamos. Primera por derivada de la segunda con respecto a y, más segunda, que es x, por la derivada de la primera. Derivada de 1 en y, o derivada de y a la menos 1, sería menos 1 en y cuadrada. Entonces sí estamos correctos. Integramos, pero vamos a integrar con respecto a y, porque y es la variable independiente. Integramos. Lo que está en amarillito se va a ir. Esto se va. Y nos queda nada más x sobre y. Integramos el lado derecho, nos quedaría 2y más constante. Despejamos para la solución. X sería 2y cuadrada más constante por y. Esa es la solución de la ecuación diferencial. Ya está, esa es la solución. Debe quedar en términos de x porque x es la variable dependiente. Ok, como también teníamos un problema de valor inicial, de esta familia de soluciones tenemos que encontrar aquella que pase por el punto que nos interesa. Cuando x vale, bueno, cuando y vale 1, x vale 5. Entonces vamos a resolver el problema de valor inicial. Sería el número punto 4 en este caso que tenemos problema de valor inicial. Encontrar C tal que cuando y vale 1, x vale 5. La ecuación que tenemos aquí es x igual a 2y cuadrada más y. Entonces sustituimos y vale 1 y x vale 5. Determina quién es c. Entonces esto sería 5 igual a 2 por 1 al cuadrado más c por 1. 5 igual a 2 más c. Entonces c vale 5 menos 2, 3. Entonces ese es el valor de la constante tal que la solución pasa por el punto que nos interesa. Entonces con eso ya sacamos la solución del problema de valor inicial. Sería x igual 2y cuadrada más 3 por y. Esa sería la solución. ¿Ok? Entonces, con eso, pues tendríamos un par de ejemplos sobre ecuaciones diferenciales lineales, además de tener el método de solución en general para cualquier ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Ok? Sale, cuídense mucho todos.